¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas en CNN Chile. A propósito de la pandemia, la salud mental ha surgido preocupantemente y desde ya hace casi un año. Pero hay un tema que preocupa sobre todo a muchos padres que tienen hijos adolescentes, por ejemplo, en pleno desarrollo. Y bueno, esto ha afectado, o cómo ha afectado, o afectará, ¿cuándo nos daremos cuenta? Hay muchas preguntas que queremos de alguna manera resolverlas. Para eso vamos a tomar contacto a esta hora con nuestra invitada de hoy. Ella es Lu Carreras, es psicóloga clínica y atiende precisamente a niños y adolescentes. ¿Cómo estás, Lu? Muchas gracias por hablar con CNN Chile. Hola, Fresia, buen día, buenas tardes. Bien, en ese sentido, y lo que decíamos al inicio, hay una preocupación, me imagino, ¿cómo ha sido esta experiencia como psicóloga clínica atendiendo a niños y adolescentes durante este último año? Primero, ¿cómo saber desde tu rol como psicóloga clínica con este grupo de personas de estas edades, entre niños y adolescentes? A ver, lo primerísimo es que vamos a hacer una generalización y vamos a pedir desde ya disculpas a los que no entran en la generalización, porque todos han vivido la pandemia de una manera distinta, algunos más dramáticos, algunos más felices, con más suerte, menos suerte, en patio, en no patio, y eso ha hecho mucha diferencia. ¿Ya? A ver, mi mirada desde la clínica tiene que ver con una pandemia que ha sido por procesos, por etapas de procesos, porque ya llevamos un año, ¿no? Por lo tanto, no es un solo momento. Hubo un primer momento más traumático, quizás, que fue el más preocupante, que fue al principio, porque era todo un desbarajuste, que ya venía desde octubre de 2019, que los niños se habían ajustado a tener otro horario en los colegios, a no andar en ciertos lugares, etcétera. Y a lo largo del año, y yo diría que terminando ya el año escolar, ese proceso que tenía un carácter más traumático para muchos niños y adolescentes se ha transformado en una capacidad de adaptación y que por lo tanto, como es otra etapa del proceso, a mi parecer, más positivo, digamos, tiene como consecuencias elementos más bien positivos que negativos. Hablo de la generalización al principio de la entrevista porque, por supuesto, los que han tenido situaciones dolorosas dentro de casa, abusivas o violentas, o muerte de algún familiar, ¿No? etcétera, no hay un elemento positivo propiamente tal, al menos ahora. Exacto, ¿no? ahora... Por lo tanto, no entran en esa generalización. Ahora en sí hay un denominador común, me imagino yo, ahí tú me corriges respecto a el proceso de desarrollo, que también hablábamos al inicio. Entonces, cuando uno como mamá de preadolescentes, por ejemplo, dice, bueno, ellos necesitan de sus pares a cierta edad y se lo empieza a imaginar, hasta que llega una realidad inesperada, sobre todo al inicio, como tú lo mencionas, y no se puede ver presencialmente, digamos, compartir con esos pares. Yo escuché por ahí de una generación que va a tener secuelas. ¿Eso es así? ¿Cuándo lo podemos notar? A ver, por eso yo decía que yo tengo una mirada más positiva de lo que es la consecuencia o la secuela de la vivencia del COVID, ¿ya? Por un lado, claro, lo primero que tuvimos, por eso yo hablaba que ha habido etapas en el proceso de cómo vivir la pandemia, en los adultos también lo hubo, que tiene que ver con un primer momento muy crítico, ya en que, como dices tú, preadolescentes y adolescentes, los niños chiquitos también, porque se coartó todo el espacio de juego y de conflicto. O sea, yo creo que uno de los elementos que los papás se deben haber dado cuenta es la necesidad de conflictuar de los niños, de pelear, aunque sea con el perro, con el gato, da lo mismo, pero de tener que conflictuarse con alguien y después arreglarse con ese acto, que es lo que da el vínculo con los padres. Y en el caso de los preadolescentes, adolescentes, púberes, como quieran catalogar, decir, el encuentro con los pares primeramente fue súper difícil y se hizo gracias a la tecnología a través de las redes, ¿cierto? Instagram, Facebook, WhatsApp, las videollamadas, algunos grupales, algunos que no. Y eso salvaguardó de alguna manera la posibilidad de vincularse. En otra época hubiera sido imposible.
Sin embargo, existe el contacto cotidiano, de la vivencia cotidiana, como decía, del conflicto o de la broma, del estar todos en un espacio común que por supuesto que marca. Y aún así, como decía hace un ratito, como hay etapas en este proceso, según mi mirada, una capacidad de adaptación a vincularse de otras maneras. Y entonces muchos de los niños, yo siempre les digo niños, pero de adolescentes o púberes, que en una primera instancia sintieron y resintieron el no contacto con los pares, de alguna manera lograron generar una capacidad, una habilidad de revincularse de otras maneras. Inclusive los que estuvieron la gran mayoría del tiempo en casa aislados, ahora al final, sería diciembre, noviembre, diciembre, se dieron cuenta que otros también estaban como ellos, aislados, que no eran los únicos. Y eso les permitió sentir que podían revincularse con esos mismos que habían estado aislados. Y entonces, por eso te digo que hay un elemento que es más, que yo rescato, que tiene que ver con la capacidad de adaptación. Y positivo, ¿no? Pero que en el fondo el colegio no lo enseña, nos cuesta que lo enseña en la inmediatez, ¿no es cierto? Que tiene que ver con haber generado como nuevas estrategias para revincularse, justamente porque para las edades sobre los, yo te digo que siempre, pero digamos como la pregunta, sobre los 11 años la necesidad de la vinculación es mayor, una vinculación que no es solamente jugar, sino que es conversar, y que en una primera instancia lo más preocupante es que sucediera a través de los videojuegos, por ejemplo. Exacto, eso de revincularse es muy importante, yo creo, porque claro, es del otro aspecto, ¿no? De cómo todas las personas de cualquier edad nos comenzamos a adaptar a la realidad que tengamos que adaptarnos. Ahora, según tu rol como psicóloga de niños y adolescentes, ¿en qué edades es más fácil adaptarse a los distintos momentos? Hablabas de los niños cuando son más pequeñitos, de tener esta conflicto, de generar conflicto, ¿no? Como la vida misma, como con sus pares. Pero cuando empiezan a crecer, ¿es más fácil la adaptación a medida vas creciendo más o para los más pequeños? Yo te diría que la adaptación es más fácil para los más pequeños. Basta vernos a nosotros. Los adultos nos cuesta tanto poder cambiar nuestros planes, ¿no? Teníamos una idea de lo que iba a ser cualquier cosa y no fue, y es muy difícil y hacemos caso. Y es más frustrante que para los niños. Mucho más frustrante. Y para los adolescentes que están en plenos cambios, una estabilidad y la expectativa que se hacen, además son mucho más fantasiosos, ¿no es cierto? Por lo tanto, todo ese mundito que se arman, cuando se desarma, ya sea que le dijiste que no para ir a una fiesta o que no para ir a un cumpleaños o que no le quedó bien la ropa que había pensado, cualquier cosa, pensar en un adolescente X, siempre es frustrante. Los niños tienen estrategias que por eso es lo bonito de lo que se generó al final, ¿ya? Que es que probablemente esos púberes y adolescentes a los que les cuesta más la adaptación estuvieron de alguna manera obligados a hacerlo, descubrieron que podían hacerlo. Para mí eso es lo valioso, descubrir que hay una capacidad adaptativa y que ninguno murió en el intento. Exacto. Ahora, en el intento psíquico, ya no sé, a nivel de salud es otro tema, pero nadie murió en el intento de revincularse. Y llegamos a marzo y volvieron a entrar a clases, sea online o presencial, y todos conservaron de alguna manera sus amistades, sus ganas, revaloraron el espacio. Y en eso me quiero detener, el regreso, ¿cómo es? Porque si hubo un ingreso en que yo escuchaba muchos relatos o testimonios de mamás que decían, entonces, ¿cómo va a volver? Porque ella quizás les costaba relacionarse y había avanzado mucho hasta que llega la pandemia. ¿No aprendieron quizás a vincularse solamente en una pantalla, se les hizo más fácil, o eso hace incluso la adaptación volver de manera más fácil? Yo creo que caso a caso, obviamente, pero en general, ¿cómo es el regreso? Bueno, mi preocupación como psicóloga en un principio, a la mitad, en agosto, era, ¿qué vamos a hacer con los niños en marzo? Que se acostumbraron a estar en la casa, a tener otro horario, a ver a la mamá cuando salía a un recreo, ¿no es cierto? Sí. Pero pasa que se extendió tanto que las ganas de volver
son amplias. Como el encierro fue tan prolongado, el juego se vio tan coartado en el caso de los chiquititos, sobre todo los santiaguinos que viven en departamentos y no tienen patio, por ejemplo, que esa es como otro elemento, ya la diferencia entre el que tiene patio y el que no, que es diametralmente diferente la vivencia. Que de alguna manera la vuelta a clases generó una expectativa. O sea, yo tengo pacientes que me decían, echo de menos hasta el que me cae pésimo, hasta la miss de no sé qué o la profe de no sé cuál, que me carga, también la echo de menos. O sea que lo más rechazable del espacio escolar empezó a ser valorado en la medida de lo diferente, ¿ya? Obviamente, como tú marcaste, y yo siempre marco, es un caso a caso. Claro. Hay niños que tienen conflictos con el bullying, por ejemplo, que estaban súper protegidos en su casa y que volver a clases es terrible, pero eso no es por la pandemia, eso hubiera sido con unas vacaciones comunes porque el espacio de casa los va a sentir protegidos. Y ahí, lo que no he agregado es que acá en el regreso a casa, porque ya la pandemia, el tiempo de encierro más prolongado ya ocurrió, esperemos, es que el relato de los padres o de los adultos a cargo, sea el abuelo, la abuela, la tía, papá, la mamá, es fundamental en cómo vamos a procesar lo que pasó. O sea, no solamente tenemos que quedarnos, y eso es aquí y en todos los aspectos de la vida, en cómo pasaron las cosas, sino cuál es el relato que hacemos posterior a eso, acompañado en el caso de los niños y adolescentes, de los adultos referentes. Luz Carreras, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros y nos quedamos atentos de todas maneras en una conversación a futuro. Que estén muy bien. Igualmente, muchas gracias. Bien, ahí estaba Luz Carreras, ella es psicóloga que atiende a niños y adolescentes, explicándonos además desde su rol como profesional de la salud mental de los jóvenes cómo ha sido o cómo podría haber sido este proceso de la pandemia.